Hola a todos, hola a todas, soy Andrés Robles, enfermero especialista en salud mental y tu compañero de viaje aquí, en Equilibrio Integral. Hoy vamos a tocar un tema muy importante y algo delicado. Es el tema de la depresión y el duelo, que la gente alguna vez los confunde. Alguna vez supongo que habrás sentido un dolor tan profundo, una pérdida tan dolorosa, que al final te ha arrastrado hacia un pozo aparentemente sin salida y totalmente oscuro. Pues de eso hoy vamos a charlar. Vamos a hablar de ese pozo, vamos a hablar cómo nos metemos ahí, por qué no podemos salir y sobre todo mecanismos y formas de poder salir de ese pozo. Ve preparándote un cafecito, una bebida caliente, ponte cómodo, relájate, acompáñame en este viaje para poder entender cómo navegar y transitar por esos derroteros del sufrimiento, el dolor, la depresión y el duelo. Especialmente cuando la depresión se cruza en tu camino o con la de algún ser querido. Quiero decirte una vez más, lo suelo hacer siempre en mis vídeos, que no estás solo y juntos vamos a poder explorar cómo salir hacia adelante. Este vídeo es para ti, tanto si estás pasando por un mal momento y por casualidad has dado con este vídeo que te estoy ahora mismo contando, ¿no? Y esta historia que te estoy narrando y no sabes muy bien qué te voy a decir. Como si conoces a alguien que está viviendo la depresión o que está pasando por un duelo. Respira hondo y empecemos. ¿Qué relación hay entre depresión y duelo? Voy a empezar primero aclarando estos conceptos, pero también quisiera aclarar otra cosa, que es la forma en la que suelo definir los conceptos en mis vídeos, en la manera en la que intento exponerme en los vídeos. Ya ha habido algún comentario de alguna persona, algún profesional, en algún vídeo mío en el que ha dicho, es que esta palabra has dicho trastorno de personalidad narcisista y el trastorno no es una enfermedad. Y yo utilizo a lo mejor esa palabra diciendo que es una enfermedad para que coloquialmente la gente lo entienda, porque si defino realmente lo que es un trastorno, que sé lo que es un trastorno es un conjunto de signos y síntomas, sin una etiología o causa definida y que posiblemente no tiene cura. Sin embargo, una enfermedad tiene una cura y tiene a veces sí, pero tiene una causa definida, etcétera, etcétera. Pues si yo utilizo todo ese lenguaje, esa jerga más bien académica y técnica, en un argot muy científico, al final no me entendería nadie. No me entenderían 4 personas profesionales de la salud que posiblemente tampoco les hace falta ver mis vídeos. Porque en mis vídeos mi idea es tener un alcance divulgativo para llegar al mayor número posible de personas y sobre todo que se sientan comprendidas, ayudarlas y que aprendan conceptos que son más complejos en un lenguaje coloquial. Mi idea es, a la hora de definir cualquier cosa o expresarme, que me entienda tanto un niño como una persona académica como alguien que tiene un nivel cultural bajo. Esa es mi idea. Dicho todo esto y esta aclaración, me gustaría poder definir la depresión y el duelo no de una manera técnica, hablando sobre lo que dice el DSM, sobre lo que dice un libro, un autor, sino más bien en un lenguaje coloquial y con ejemplos para que todo el mundo pueda entenderlo. ¿Qué sería un duelo? Pues para que lo entendáis, un duelo sería meternos dentro de un laberinto emocional una vez que hemos perdido a alguien o a algo que es muy importante para nosotros. Quiero que os quedéis con ese concepto. Pérdida de algo o alguien y que nos metemos en una especie de laberinto emocional. Los duelos son procesos naturales, adaptativos y necesarios para nuestra salud mental que vivimos todos los seres humanos a lo largo de nuestra vida. Cuando he dicho de algo importante que perdemos o alguien, el grado de importancia puede variar, pero tenemos duelos por un bolígrafo que hemos perdido, por un juguete que se nos ha roto, por un día que se ha puesto a llover y se nos ha estropeado el día porque íbamos a hacer una excursión, y duelos por cosas más importantes para nosotros, como puede ser el fallecimiento de un familiar, un divorcio,
la pérdida del trabajo o una enfermedad grave. En los duelos es natural que sintamos una serie de emociones como pueden ser la tristeza, la confusión o incluso la rabia. Y es algo sano, adaptativo y necesario que sintamos esas emociones para poder procesar nuestro duelo, nuestro sufrimiento, esa pérdida y al final aceptemos la pérdida. Porque la resolución sana de cualquier duelo finalmente siempre es la aceptación. Pero ¿qué pasa cuando esa tristeza que suele aparecer en los duelos se vuelve abrumadora, se prolonga en el tiempo, nos incapacita en nuestro día a día, se hace persistente y no llegamos a la aceptación, sino que nos quedamos estancados en esa fase de tristeza? Ahí es donde aparece la depresión. El duelo, que he dicho, es un proceso natural de adaptación a una pérdida, contrasta con lo que sería la depresión, que la depresión es un trastorno, ahora sí que utilizo aquí la palabra trastorno, del estado de ánimo que afecta tu forma de sentir, de pensar y de actuar en el mundo. A veces las líneas se difuminan y es difícil saber dónde termina el duelo y dónde empieza la depresión. Por ejemplo, pues es normal sentir tristeza profunda en un duelo. Y en un duelo por un ser querido que ha fallecido, pues estar incluso un par de años, un año, sintiendo tristeza. Pero si esa tristeza te impide funcionar en tu día a día durante meses, semanas, años, y persiste más de lo que se puede considerar estipuladamente normal, que no me gusta utilizar la palabra normal, pero lo adaptativo, pues ya no estaríamos tanto en un duelo. Porque este 15 años con tristeza por la muerte de un ser querido ya no sería un proceso de duelo. Ahí estaríamos en una depresión. No sé si ves la diferencia. En el duelo siempre hay un proceso adaptativo por donde voy transitando por distintas emociones, ese laberinto emocional, esa montaña rusa. Y el trasfondo del duelo al final es que yo llegue a la aceptación, que aprenda. Me puedo cabrear, puedo negar la realidad, puedo intentar negociar, estar triste. Una de las fases del duelo se llama depresión, pero no es que estemos depresivos, en realidad estamos tristes. Es la fase que se llama así, la fase de depresión. Pero si persisto, me tiro y me quedo anclado en esa fase de tristeza y ahí no salgo, pues estaríamos quizá ya en una depresión. Ambos, tanto la depresión como el duelo, implican dolor, pero la depresión añade una capa extra de sufrimiento, de incapacidad y sobre todo se prolonga más en el tiempo. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es el proceso de duelo un poquito más en detalle. Seguramente habrás escuchado las famosas etapas del duelo. El duelo consta de unas etapas que son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. En la fase de negación, pues negamos la realidad. Voy a poner un ejemplo. Imaginaros que te dicen que tienes una enfermedad grave y tú dices, eso no puede ser. ¿Cómo va a ser que yo la tenga? ¿Se habrá equivocado el médico? Lo niego. Fase de ira, me cabreo. Me puedo cabrear con Dios, me puedo cabrear con el médico, me puedo cabrear con el gobierno, me puedo cabrear con cualquier cosa porque es una descarga de ira, porque no acepto la realidad. Igual que en la negación, no la acepto, pero caigo en la negación y después puedo caer en la ira. En la negociación voy buscando soluciones alternativas, a veces incluso mágicas. Voy buscando una opinión de otro médico, me pongo a rezar y pido a ver si por favor que me salve Dios y yo entonces salgo luego de portapasos en la Semana Santa. A mi expareja le digo que voy a cambiar, o sea, intento negociar para que la realidad cambie. Cuando veo que eso tampoco sirve, pues entonces puedo caer en la fase de depresión donde la tristeza me sumerjo en ella por completo y finalmente si supero la tristeza, pues puedo llegar a la aceptación, que es lo saludable y deseado. Ojo, estas etapas no son lineales, no funciona así. A veces sí, pero otras veces no es lineal, ni son obligatorias. Hay gente que un duelo lo vive sin transitar a lo mejor la etapa de la depresión o la negociación y pasa de la negación directamente a la ira y de la ira a la aceptación.
No es una receta que se sigue al pie de la letra. Puedes ir y venir entre ellas, es decir, puedo estar en la depresión y de repente otra vez volver a la ira, de la ira a la negación, y en un proceso de ruptura, por ejemplo, sigo negando que me ha dejado esa persona, intento volver con ella, me cabreo, ahora estoy triste, después otra vez vuelvo a cabrearme, otra vez vuelvo a negar la realidad, y sentir incluso varias al mismo tiempo. Puedo estar cabreado y triste, puedo estar negociando y triste, puedo estar negando y cabreado, o incluso experimentar solamente una de ellas, o ninguna. Alguna fase me la salto. O sea, todas las combinaciones posibles pueden existir. Pero sí que se repite el patrón de que es un camino, un tránsito, que el final debe ser saludable y esperable, que lleguemos a la aceptación, que aceptemos la ruptura, que aceptemos la pérdida, que aceptemos el fallecimiento. Aceptar. Aceptar no es resignarse. En la aceptación hay un aprendizaje, hay una paz y hay un soltar la ira, un soltar la tristeza y un aceptar la realidad, no desde un punto de vista pasivo, sino desde una manera mucho más amplia, mucho más sabia. ¿Cómo puede complicar este proceso que aparentemente es natural en el ser humano, que es saludable, desde que el ser humano es consciente de su realidad y empieza a tomar conciencia de que hay cosas que no suceden como a él le gustaría, empieza a pasar duelos? ¿Cómo puede complicar todo esto la depresión? Pues imagina que estás intentando, por ejemplo, escalar una montaña. La montaña sería el duelo que tienes que superar. Llegar a la cima es la aceptación. Pero tienes una mochila llena de piedras, que es la depresión. La depresión hace que sea más difícil avanzar. Te agota más rápido. Te hace sentir que no tienes fuerzas, que no vales, que no merece la pena nada. Por eso es fundamental reconocer si la depresión está haciendo más pesado tu duelo y no te ayuda o te imposibilita poder avanzar y llegar a la querida y ansiada aceptación. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión en el duelo para poder identificarla? Pues aquí te voy a dejar algunos indicadores, ¿vale? Claves. Una tristeza intensa, que no mejora con el tiempo. Es importante lo del factor tiempo, porque si puedo tener, y es normal también en el duelo, una tristeza intensa, pero con el tiempo va avanzando. Yo puedo sentir tristeza intensa por el fallecimiento de un familiar, por un divorcio, pero pasado un año, pasado 6 meses, pasado un tiempo, va disminuyendo la intensidad y la herida no es tan dolorosa. Puedo hablar del ser querido que falleció, puedo hablar de mi expareja, pero ya no me duele tanto. Pérdida de interés en actividades que antes disfrutabas. Puede ser natural en un momento determinado, pero eso persiste en el tiempo, y lo que antes me producía placer, o lo que también se utilizaría la palabra técnica anedonia, ¿no? Esa falta de placer o de interés en cosas que antes me gustaban, pues es otro signo de que quizá estamos ante una depresión. Dificultad para concentrarme, tomar decisiones, cambios en el apetito, esto es muy importante, y sobre todo en el sueño y mantenidos en el tiempo, ya sea dormir demasiado, porque no solamente la depresión es que te falta el sueño, hay ahora un componente ansioso. También el exceso de sueño, el estar todo el día tirado en la cama, adormilado, sin ganas de nada. Fatiga constante, falta de energía, sentimiento de culpa, de inutilidad. Lo más importante, y esto es lo más peligroso, pensamientos suicidas. Ojo aquí, porque si tienes pensamientos de hacerte daño, busca ayuda inmediatamente. Aquí, por ejemplo, en España hay un teléfono de ayuda al suicida, es el 024, y en cada uno de los países que me estéis viendo, pues supongo que tendréis también algún recurso al que poder llamar, alguien al quien acudir. El servicio también de urgencia, el 112 aquí en España. Pero pedid ayuda, comentárselo a alguien, aunque creáis que os da vergüenza o que si solamente es un pensamiento, da igual, comentárselo a alguien. Oye, mira, se me está pasando por la cabeza, no lo voy a hacer, pero estoy pensando esto. Que alguien os acompañe, que alguien os eche un ojo, sobre todo si vivís solos. Y quiero hacerte partícipe de esto que te voy a decir, es que no estás solo, no estás sola.
aunque estés sufriendo en este preciso instante, aunque estés pensando que no hay salida, no estás solo. Imagina que antes te encantaba pintar antes de lo que te ha pasado, pero ahora ni siquiera puedes coger un pincel. Pues recuerda ese momento y aunque ahora creas que es imposible, si antes tenías ilusión por la vida y te gustaba pintar o salir a andar o bailar o cantar y ahora no eres capaz y crees que tu vida no tiene sentido, piensa que en un momento sí la tuvo y puede volver a tenerla. O si antes dormías como un bebé, pero ahora pasas la noche en vela, dándole vueltas a la cabeza, pues date cuenta de que esos son síntomas de que pueden indicar posiblemente que estamos ante un duelo muy doloroso o quizá una depresión y que hay tratamiento y ayuda que se te puede dar para poder salir de ese pozo. No los ignores, esos síntomas, esos signos. Presta atención a tu cuerpo y a tus emociones y sobre todo pide ayuda, por favor. ¿Cuáles serían los factores que aumentan el riesgo de padecer depresión durante un duelo? Por ejemplo, una pérdida repentina de alguien o algo muy importante o traumática, como podría ser un accidente, por ejemplo, o un suicidio de un ser querido, un familiar cercano, puede ser devastadora. Al no tener el proceso natural de anticipar o prepararte para un duelo, porque es algo súbito, un accidente de coche, suicidio de un familiar que no te esperas, el proceso de duelo se hace más complicado, llegando a ser a veces patológico y terminando en depresión. La falta de apoyo social también es determinante para que un duelo se pueda complicar. Si vives solo y no tienes amistades, no tienes seres a los que poder acudir queridos, es mucho más complicado que alguien que tenga un apoyo, una red social en la que poder apoyarse. Si te sientes aislado y no tienes a nadie con quien hablar, es más probable que la depresión se pueda instalar. Pero no desesperes, porque siempre puedes acudir a algún profesional de la salud mental. Por supuesto, si tienes antecedentes de depresión, algún familiar o ansiedad, eres más vulnerable a que un duelo que debería ser fisiológico y natural se transforme en algo patológico. Imagina que ya tienes una herida emocional y la pérdida pues hace que esto se reabra. Es como echarle sal a una herida. Por eso es crucial identificar estos factores de los que te estoy hablando de riesgo y tomar medidas preventivas cuanto antes, basándote en el autocuidado, manejo de la autoestima, que aumentes tu red social. Es decir, ante una pérdida repentina no podemos estar preparados. Podemos prepararnos psicológica y emocionalmente con el desapego, con filosofía estoica, con un montón de conceptos, pero no estamos nunca preparados del todo para cuando ocurre un evento de este tipo. Sin embargo, la falta de apoyo social la podemos trabajar, aumentando nuestros contactos sociales. Y nuestra ansiedad la podemos trabajar, igual que nuestras heridas del pasado, para prevenir, antes de que aparezcan este tipo de duelos que inevitablemente van a suceder en nuestra vida, que podamos manejarlos lo mejor posible. Bueno, y ahora la pregunta del millón. ¿Cómo podemos afrontar la depresión durante el duelo? Pues lo primero y más importante es buscar ayuda profesional. No me canso de decirlo. Hay muchos gurús sueltos en internet, gente que ha hecho un cursillo, que se ha metido a cualquier asunto de un curso que ha hecho tal y está dando consejos de cosas que posiblemente ni maneja, ni controla, ni sabe. Si a mí se me rompe un coche, pues llevo el coche a un mecánico. Si quiero comer, voy a un restaurante. Pues si tengo un problema de salud mental, tengo que acudir a un profesional de la salud mental. Acude a un psicólogo, a un psiquiatra, a un enfermero especialista en salud mental, a tu médico de cabecera para que te derive al centro de salud mental y allí podamos aconsejarte, podamos decirte cuál es el recurso más adecuado e indicado para ti, tu tratamiento o qué pautas debes seguir. Permítete sentir el dolor. Es fundamental, no huyas del dolor. Hay gente que lo utiliza ya desde bien pequeño con los niños, ¿no? El niño está llorando, por favor que el niño no llore, cómprale un globo. Pues el niño tiene que llorar y empezar a trabajar que hay duelos que tiene que sentir y que tiene que aceptar. Va con un globo por la calle, se le escapa y se le vuela, no le compres otro. Porque tiene que aprender que si suelta un globo, el globo se va.
y que cuando se ha ido ahora tengo que aceptar que se ha ido. Y le vamos enseñando desde pequeños a trabajar en su inteligencia emocional y a gestionar duelos. Así que de adulto también permítete sentir el dolor, no huyas de él. Ese consejo de amigo, venga, vamos a salir, que está bien salir, no hay que encerrarse, pero hay momentos y es necesario también permitirse estar con uno mismo y sentir el dolor, y sentir la tristeza y sentir la rabia y expresarla. No la sientas y te la guardes, ni la rabia, ni la tristeza, ni cualquier otra emoción. No reprimas, necesitas llorar, necesitas gritar, necesitas escribir, todo lo que vas necesitando, hazlo. Necesitas liberar emociones, no te las guardes, no las reprimas. Honrar la memoria de un ser querido es importante. En un proceso de duelo, pues intenta expresar todo lo que lleves dentro. Puedes crear un altar en tu casa con una vela en recuerdo a esa persona que ha fallecido, que no está ya contigo, escribirle una carta o simplemente recordar los buenos momentos que pasaste o que viviste junto a esa persona. Imagina que estás guardando un tesoro en tu corazón. Cada recuerdo es una joya que te conecta con esa persona, con esos momentos que has vivido. No tengas miedo de sentir el dolor, pero tampoco te quedes atrapado en él. Hay una historia muy bonita que se relata en la película o en el libro de La historia interminable de Michael Ende, que voy a narrar levemente para que la entendáis. Atreyu, el personaje protagonista, tiene que curar a la emperatriz infantil, que es la emperatriz del reino de fantasía. Hay una enfermedad que invade a la emperatriz, pero nadie sabe cuál es la cura. Así que piden voluntarios por todo el reino de fantasía para mandarlos a ver si pueden alcanzar la cura de la emperatriz infantil. Atreyu se presenta voluntario y va junto a su caballo Artax a buscar la solución de la cura de la emperatriz infantil. Para ello, tiene que cruzar el pantano de la tristeza hasta que llegue a la tortuga llamada Vetusta Morla, una tortuga que es la más sabia del reino y que sabe todas las respuestas y seguro que sabe cómo curar a la emperatriz infantil. Fijaros que para llegar a la sabiduría, que significaría o simbolizaría la tortuga Vetusta Morla, nuestro amigo Atreyu antes tiene que transitar el pantano de la tristeza, que sería la depresión o la tristeza, antes de llegar a la aceptación, la iluminación, la sabiduría. Pero el pantano de la tristeza tiene una peculiaridad. Es que todo el que pasa por el pantano de la tristeza se hunde. Y cuanto más tiempo pasas en el pantano de la tristeza, más te hundes. Y si te quedas allí, terminas hundiéndote y ahogándote. Cuando pasa por primera vez por el pantano para llegar hasta la tortuga, Atreyu se va hundiendo poco a poco y su caballo Artax decide quedarse allí, se hunde, se ahoga y muere. Esto es una metáfora tan potente, tan visual y tan bonita sobre lo que es la depresión, la tristeza y al final la aceptación, que quería compartirla con vosotros. Entonces, con esto quiero deciros que en la tristeza y en el dolor es necesario transitarlos. No huyáis de él. No empecéis a tomar pastillas que también son necesarias para evitar el sufrimiento. Hay que pasarlo. Cuando ya no puedo más, tomo mi medicación, hago mi terapia, que son necesarias las dos cosas. Pero el dolor es necesario transitarlo y la tristeza es necesaria transitarla para llegar a esa sabiduría y a esa aceptación plena. Pero si me quedo mucho tiempo en el dolor, me regodeo en el dolor, todo el rato recuerdo lo malo, todo el rato me machaco, al final me hundo y puedo terminar ahogándome como el caballo de Atreyu. Ahora vamos a hablar de herramientas de afrontamiento ante estas cosas que estamos hablando, cómo salir de ese pozo. Pues, por ejemplo, la terapia es una herramienta poderosa para poder procesar el duelo y ayudar a salir antes de ese pozo y la superación sobre todo de la depresión. La terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, puede ayudarte a cambiar patrones de pensamientos y conductas que no son saludables para ti, sobre todo pensamientos irracionales, reestructurarlos para luego transformarlos en unos pensamientos mucho más adaptativos, racionales y en conductas que te puedan beneficiar. Los grupos de apoyo también pueden ser muy útiles ya que se comparten experiencias en las que todos pueden aportar al grupo desde su individualidad y experiencia. Por eso siempre os animo a que compartáis vuestras experiencias en los comentarios de estos vídeos, ya que seguramente tu experiencia y tu opinión puede ayudar a otra persona que está transitando lo mismo que tú.
Compartir tus experiencias con otras personas que han pasado por lo mismo te hace sentir menos solo y sobre todo te da esperanza de que hay otros que han pasado por lo mismo que tú y que han salido. La escritura, el arte y otras formas de expresión creativa pueden ser una excelente manera de liberar emociones y sobre todo expresarlas. Escribe un diario, pinta un cuadro, compone una canción, haz todo lo que sea por sacar emociones fuera de ti. Escribe, pinta, no da igual el nivel que tengas, no se trata de ser un artista más competente ni que ganemos aquí un Oscar, sino que saques y expreses. No importa, como he dicho, si eres un artista profesional, lo importante es que te permitas expresar lo que sientes y lo que llevas dentro. Imagina que estás liberando una jaula llena de pájaros que necesitan volar. Cada pájaro es una emoción que debe ir libre y volar por el cielo abierto. El autocuidado es la herramienta también más poderosa de la que disponemos, es gratuita. Es fundamental en el proceso de duelo. Prioriza tu bienestar físico y emocional. Descansa lo suficiente. Si no puedes, hazlo con medicación, pero necesitas dormir. Come saludablemente, haz ejercicio físico suave. Tampoco hace falta que te machaques ahora, que también hay veces que la gente cae en eso. Pasa un proceso de duelo y entonces cae en la vigorexia o se machaca todo el día a hacer ejercicio. Dedica tiempo a actividades placenteras. Y si no te producen placer actualmente, inténtalo. Las que antes te producían placer, intenta hacerlas de nuevo. Date un baño relajante, disfruta de cosas pequeñas, del momento presente, lee un libro, escucha música. Sal a caminar por la naturaleza y haz cosas que te hagan sentir conectado con lo que te rodea, sentirte bien, aunque sea solamente por un ratito pequeño a lo largo del día, 5 minutos. Recuerda que no puedes verter de una taza vacía, que para poder llenar esa taza se va llenando poco a poco. Necesitas recargar tus energías para poder afrontar el duelo. Imagina que eres un teléfono móvil que se ha ido descargando de batería y ahora otra vez hay que recargarla. Necesitas enchufarte a la corriente para recargar tu batería y tú también necesitas recargarte y puedes hacerlo. Otra de las herramientas para poder salir de este trance, del pozo de la depresión o en el duelo, es el apoyo social, que es crucial. Conecta con tus amigos, familiares, otras personas que entiendan tu pérdida. No tengas miedo nunca a pedir ayuda. Habla de tus sentimientos, comparte tus recuerdos y permítete que te acompañe la gente en tu dolor. Déjalos que te ayuden. Que a veces nos cerramos a esa ayuda o por desgracia a veces no tenemos a quien acudir. Solo necesitas quizá un abrazo o alguien que te escuche sin juzgarte. Imagina que estás caminando por un bosque oscuro. Necesitas una linterna y un compañero para no perderte, pues tus amigos y familiares son tu linterna y tu compañero en ese viaje en la oscuridad. ¿Qué recursos tienes a tu disposición? Si no dispones de gente con la que poder hablar, ya te he dicho que hay líneas de ayuda, 024, puedes llamar al 112 y dependiendo del país tendrás algún teléfono de ayuda al suicida, de acompañamiento emocional o simplemente el servicio de urgencias de tu hospital más cercano al que puedes acudir y decir, no me encuentro bien, no estoy bien. Hay organizaciones de apoyo al duelo que ofrecen grupos de apoyo, terapias individuales y por supuesto hay profesionales de la salud mental que estamos dispuestos a poder ayudarte a superar tu depresión. Yo mismo puedo concertarte sesiones online individuales si te interesan, donde puedo darte o brindarte consejos y apoyo emocional. El enlace, por ejemplo, a este tipo de ayudas lo dispones o lo tienes en la misma descripción de este vídeo. Busca en tu comunidad, en internet, pregunta a tu médico de cabecera, infórmate, lee libros. No estás solo en esto y hay muchos recursos para poder ayudarte a salir de la depresión o ayudarte en el tránsito en el duelo. Hay muchas personas dispuestas a ayudarte. Imagina que estás buscando un tesoro, pues necesitas un mapa y necesitas una brújula. Y esos recursos son necesarios. Y esos recursos de los que te estoy hablando son tu brújula y tu mapa. En resumen, el duelo es un proceso difícil y la depresión puede hacerlo aún todavía más complicado. Pero recuerda, una vez más, que no estás solo y que puedes permitirte conectar desde el autocuidado
y desde conectarte con otras personas a poder salir de ahí. No te rindas, hay luz siempre al final del túnel. Esto es una expresión que parece muy manida, pero es real. Recuerda que deberías compartir este vídeo con alguien que esté pasando por un duelo, que creas que le va a hacer falta o necesita ayuda. Puede marcar la diferencia que alguien reciba incluso este vídeo de señal de me importas. Creo que puede ayudarte esto para hacer sentir a una persona de que no estás sola. Recuerda que Equilibrio Integral siempre está aquí esperándote. Este vídeo y el resto de contenido de mi canal lo puedes usar las veces que consideres y te sean necesarias. Pero quisiera despedirme de ti con una reflexión final. Incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay un atisbo de esperanza y una luz esperando ser encendida. Esa luz y esa esperanza reside en ti y está en tu interior. No dejes que nunca se apague. Eres mucho más fuerte de lo que crees y puedes con todo esto. Nos vemos, te deseo felicidad, que prosperes y mejores en tu proceso y hasta pronto.